Gracias y buenas tardes, Santiago. Estamos en la última presentación de la última sesión de un día largo y les prometo que no voy a alargarlos. La pregunta central de este congreso es ¿qué especie queremos ser? Y para mí, como estudiante de migración humana, la respuesta es muy fácil. Somos una especie migratoria. Y siempre hemos sido una especie migratoria. Empezando en África, hacia 200,000 años atrás, nacimos allá como una especie Homo sapiens. Y luego 100,000 años atrás, salimos del continente de África, procedemos a Asia, procedemos a Europa. 70,000 años atrás, estamos aquí moviendo al norte, moviendo hacia las Américas. Llegamos a Australia 50 años hacia atrás y Nueva Zelanda 1500 años hacia atrás. Y las Américas estaban poblados en los años 12,000 años atrás. Y las últimas islas de la cadena polinesia fueron poblados finalmente hace 2,000 años atrás, en la isla Pascua. Es una figura con un diagrama esquémica que resume todos los flujos migratorios en el mundo actual hoy en día. Y vemos que aquí está Asia, aquí está Europa, aquí está África, aquí está Norteamérica y aquí está América Latina. Y vemos que hay muchos flujos de Europa, de Asia a Norteamérica. Hay muchos flujos también de África a Europa. Y vemos también a África, a Europa, etc. Y aquí estamos en Latinoamérica. Y lo que notamos aquí en Latinoamérica es que la gran mayoría de los flujos van a Norteamérica. Y hay también movimientos dentro de América Latina y pocos afuera de la región de las Américas. Es algo distintivo de la migración en América Latina. Lo que es más sorprendente para mucha gente es que migración no es una experiencia muy común. En hecho, en la realidad, solamente 3% de la población del mundo están viviendo afuera de las fronteras de su país natal. 3.3% son migrantes. Obviamente varía mucho país por país y aquí vemos los más importantes receptores de migrantes en el mundo. La densidad de migrantes está más alta en los petroestados, que ganan todas las ganancias de exportación de petróleo y importación de capital con una falta de mano de obra. En los Emiratos Árabes Unidos, 84% de la población consiste de migrantes nacidos afuera. Y Saudi Arabia, Arabia Saudita, es casi una tercera parte. Y en la fuerza laboral es más de 60%. En estos estados no son inmigrantes en el sentido convencional. Son migrantes solamente para ofrecer mano de obra. No tienen derechos civiles, sociales, económicos en estos países. Existen solamente para ofrecer su trabajo y cuando el trabajo termina, tienen que regresar. Y en los destinos tradicionales, como Australia, Israel, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos, vemos en estos destinos tradicionales que los porcentajes están mucho más bajos
28% en Australia, 27% en Israel, 25% en Nueva Zelanda y 22% en Canadá, y los Estados Unidos solamente 14%, que es más o menos pequeño en el mundo actual. Aquí vemos Europa Occidental ahora. Suiza es lo máximo con casi 30%, pero en general los porcentajes no son muy grandes, no son muy altos. Y segundo es Suecia, Irlanda, que fue un país de inmigrantes hace poco tiempo, ahora es un país de inmigrantes. Austria, Alemania, Noruega y España es como 10%. Aquí vemos los porcentajes para Europa Oriental, Croacia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Rusia, Lituania. Realmente no son receptores de inmigrantes, son inmigrantes en el sentido estadístico, porque cuando la Unión Soviética desapareció, muchos rusos están viviendo en Estonia, en Letonia, en Eslovenia, y ahora son extranjeros. Y en el oriental, en Europa Oriental, las tasas de migración son muy, muy, muy pequeños en términos comparativos. En Hungría, República Checa, Polonia. Aunque los migrantes, la migración en estos países son temas muy controversiales. Y aquí vemos América Latina, Chile. 5.5%. Mis informantes aquí en Santiago me dicen que ahora es más de 6%. Y es un crecimiento muy fuerte porque hace como 20 años que fue solamente 1% de inmigrantes aquí. La mayoría eran peruanos y ahora es una población de 6%. Y hay más y más de otros países, especialmente negros, afrodescendientes del Caribe, pero especialmente de Haití. Pero en general, en América Latina no hay mucha migración. No son países muy grandes receptores. Y es un cambio porque en el pasado Argentina y Brasil eran muy fuertes como países receptores en principios del siglo XX, pero ahora no tanto. Y en términos generales, unos pocos países reciben la gran mayoría de los migrantes en el mundo. Los Estados Unidos tiene 20% de todos los inmigrantes que existen en el mundo actual, seguida por Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido. Y en estos 10 países es 5% de todos los inmigrantes en el mundo hoy en día. Y vemos que hay una distribución geográfica. Los países receptores están en el norte, en general, Medio Oriente, especialmente en el Golfo Pérsico, aquí, y Australia y New Zealand, los países desarrollados o que tienen capital intensivo como en el Golfo. Y tenemos que recordar que aunque estamos hablando de inmigrantes a países, la gran mayoría de los inmigrantes van a ciudades y ven aquí las principales ciudades con extranjeros viviendo adentro hoy en día. He estudiado la migración internacional por casi 40 años y mi conclusión es que para entender lo que está pasando con migración hay que mantener en mente 4 cosas: la demografía, la economía, el clima y la gobernabilidad, es decir, estabilidad social. En términos de demografía, el primer característico es tamaño de la población y vemos que el mundo está dominado por India y China. Entonces la potencial para migración es muy grande solamente porque tiene muchos habitantes. Obviamente si un país tiene más habitantes hay potencial para más migrantes. Pero
aunque estos dos grandes son dominantes en el mapa, África, sur del desierto Sahara, también es una región bastante grande cuando se sumen todos los habitantes de todos los países en África. Y notamos que la potencial para migración en nuestra hemisfera no es tan grande, es más o menos muy moderado. Otra cosa en la demografía obviamente es fecundidad. Y aquí tenemos tasas de fecundidad y las tasas más grandes están aquí en África, partes del mundo islámico, pero África se nota por sus tasas altas de fecundidad. En nuestra hemisfera, en Norteamérica y la América Latina, más o menos la región está en nivel de reemplazo o menos del reemplazo. No van a crecer muchísimo en el futuro por parte de fecundidad, de nacimientos. Esto significa diferentes patrones de dependencia juvenil, de la tasa, la proporción de personas 0 a 15 a personas 15 a 64. Entonces, vemos que hay muchos juveniles que necesitan apoyo para vivir, para alimento, para hospedaje, y esto se concentran aquí y en los dos pocos países. Por otro lado, hay dependencia de vejez y tenemos indicadores de envejecimiento con colores rojos o oscuras y vemos que dependencia está concentrado en Europa, en el norte, en África, en Australia y Nueva Zelanda y Sudamérica también. Y México está en proceso también de envejecimiento. Y riqueza, PIB per cápita es una medida de ingreso nacional y vemos que los países ricos están en el norte y desempleo juvenil también es en África, se concentran. Y el clima es el nuevo fenómeno para predecir lo que va a pasar con migración en el mundo actual. Y vemos que las zonas que tienen más potencial demográfica, menos potencial económica, también están al riesgo de cambios climáticos, especialmente en África, el sur de Asia y varias regiones en América Latina también. Y más o menos vemos el mismo patrón. Hay ciertas zonas que tienen gran riesgo de eventos climáticos, el sur de Asia en especial y también en la región caribeña. Llegamos finalmente a la gobernabilidad, el Estado de Derecho, que está funcionando bien en lugares como los Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Australia, pero está mucho más débil en África, especialmente partes de Latinoamérica y China e India. Y violencia. Obviamente violencia es una fuerza de expulsión y vemos que está concentrado en África, partes del Medio Oriente y Latinoamérica tienen tasas bastante altas de violencia en ciertos países. Entonces, en resumen, hay ciertas regiones que son expulsoras, África, Medio Oriente, sin los petróleos, Asia Central, Asia Meridional, Centroamérica, Islas Pacíficas, y para nosotros aquí en Chile ahora, Venezuela y Haití. Tienen alta fecundidad, población creciente, dependencia juvenil, ingresos bajos, altas tasas de pobreza y alta vulnerabilidad de clima y alto riesgo de eventos y tienen estados de derecho muy débiles.
Entonces, ¿qué significa? Aquí vemos una visualización de la inmigración actual y vemos, estos son flujos de mano de obra. Son flujos bien organizados, están ligados con desarrollos económicos, abasto de mano de obra, demanda de mano de obra, y es muy controlado. Y esto significa que vamos a incrementar nuestra diversidad en zonas receptoras y también en Latinoamérica. Y esto causa ciertos problemas de adaptación social. Y tenemos efectos en el corto plazo y largo plazo. En el corto plazo llega inmigrantes que son diferentes en términos de cultura, de religión, de raza, de color, y causa una falta de confianza. Desconfianza y parece que afectan de una manera negativa la calidad de vida. En los principios años hay poco contacto entre los grupos nativos, pero más en el largo plazo hay esta diversidad cultural y étnico. Todavía tiene sus efectos negativos, pero también hay efectos positivos que salen a través del contacto entre grupos y a través del tiempo hay un proceso de integración, aceptación y adaptación y la sociedad sale mucho mejor que antes. La gran amenaza realmente sale ahora de los cambios climáticos, que va a producir flujos más grandes, menos organizados y mucho más difíciles de aceptar y adaptar. Y la gran amenaza es que muchos van a llegar en el corto plazo y los procesos de integración toman tiempo a través del tiempo y hay un imbalance entre los procesos de amenaza, de falta de confianza y los procesos de integración que toman mucho más tiempo, que requiere contacto entre los diferentes grupos. Entonces, estamos en una situación muy interesante. Chile, yo sé que ahora hay mucha controversia sobre inmigración en Chile. Están llegando mucha gente que nunca se han visto aquí en Chile, personas de origen africano que están yendo de Haití y más de Venezuela, espero. Pero tenemos que mantener en mente que la potencial para migración dentro de las Américas no es muy grande. Haití es un país muy pequeño, Venezuela es más grande, pero en términos generales estamos más dispuestos a adaptar y aceptar a los migrantes que otras regiones. Europa realmente es el blanco y tiene mucho más riesgo de recibir flujos muy grandes de inmigrantes que cualquier país en las Américas, incluso a los Estados Unidos. Lo que realmente es más importante es el contexto de recepción al principio, cuando llegan los inmigrantes. El contexto de principio puede ser negativo o positivo, que acepta o niega la llegada de los migrantes. Con una recepción positiva, los procesos de integración funcionan a través del tiempo para producir una sociedad muy bien integrada y tranquila. Pero si es un contexto negativo, esto causa problemas. Y cuando llega un grupo nuevo en cualquier sociedad, tenemos una decisión como seres humanos. Podemos enfatizar diferencias que son pequeños en términos generales. Hay muchas más cosas, muchas más características en común con cualquier otro grupo o miembros de cualquier otro grupo. Y tenemos que decidir como población, como sociedad, como individuos, qué vamos a hacer. Vamos a enfatizar los
las características en común o vamos a enfatizar las pocas características de diferencia? Es todo lo que tengo que decir para esta noche. Quiero agradecerles. Es mi primera visita a Chile y quiero agradecer a los chilenos por su recepción tan calurosa. Gracias.